Los viernes yo trato de tomar temas que son un poquito más ligeros y más desconectados de la realidad contemporánea. Y pensando yo esta semana, tenía que hacer una labor de mantenimiento facial. Si usted me conoce y está viendo ahora mismo la Z por YouTube, se va a dar cuenta que yo tengo una barba. Me amo mi barba, tengo muchos años con ella, muchos años, antes de que se convirtiera en una tendencia de mi generación. Y a pesar de usted tener barba, usted tiene que darse su mantenimiento, porque máximo cuando usted, ¿verdad? Tiene sangre de Oriente Medio que hace que el crecimiento del vello facial sea tan pronunciado. No tenía en ese momento afeitadoras desechables en casa. Y justo después de terminar con mi labor de mantenimiento diaria, leía yo que las acciones de Gillette sufrieron una reducción en valor de aproximadamente 7.000 millones de dólares el año pasado. Las ventas de afeitadora van mal. Y una de las causas que daban muchos de los inversionistas que analizaban las tendencias de mercado, de ese mercado, del mercado de las afeitadoras, es el tema del cambio de consumo, de los patrones de consumo de la generación millennial. Como hay mucha gente que tiene barba ahora, especialmente en el mundo desarrollado, pues evidentemente se están consumiendo muchísimo menos afeitadoras desechables. Y Y yo me más puse a pensar, maquinitas, sí. sí, hay maquinitas, hay otros métodos, pero la afeitadora tradicional, o sea, la cara del hombre clean shaven, como usted veía, con la cara completamente limpia, ya no está de moda. Y yo me empecé a pensar acá, ¿y cuáles industrias nuestros cambios en patrones de consumo? Y digo nuestro hablando de los millennials, la generación a la que pertenezco, y término que se utiliza de manera liberal, pero le digo de entrada que de forma amplia podríamos decir que se refiere a todo aquel que nace entre principios de los 80 hasta mediados de los 90. Y le voy a decir que hay varias industrias, al igual que la industria de las afeitadoras, que están ahora en una crisis o que están vendiendo mucho menos. Aparte de esa, le traje una lista de varias que me puse a investigar y usted le va a sorprender. Por ejemplo, la industria de las servilletas de comedor desechables ha sufrido un descenso importante en el mundo. La servilleta de papel, porque resulta que aparentemente, especialmente en el mundo desarrollado, que es donde se hacen este tipo de mediciones de consumo de mercado, las personas están utilizando más papel toalla. El papel que se utiliza en Ajá. la cocina El como rollo, sí. servilleta grande, correcto. Dejando de lado pues las valoraciones estéticas que se hacen, que si uno es más feo que otro, que si este es de cocina. El punto es que parece que a mi generación le importa menos si la servilleta es pequeñita o es grande. Es un tema de practicidad. Sí, ¿no? Y que te No sirven le importa. para varias cosas. Te sirven para y luego para reciclar y limpiar los platos. Así es. O sea que el tema de la industria de la servilleta es otra que está afectada en sus ventas. Otra que me sorprendió mucho es la industria de los corchos. A pesar de que los millennials consumimos muchísimo más vino que generaciones anteriores, el vino está muy de moda ahora mismo. La realidad es, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, que hay mucha indiferencia en los consumidores millennials entre si el vino tiene un corcho o tiene una rosca. El debate lo podemos nosotros tener en otro contexto, porque yo soy más en eso conservador y prefiero mi corcho. Ay, Pero tengo varios sommeliers conocidos que de hecho me han dicho que en términos de cata, y ustedes saben que ese es un mundo bastante subjetivo en el que yo no le doy mucha validez a los planteamientos de mucha gente, pero la diferencia en la experiencia del vino dicen que es muy reducida entre una cosa y la otra. pero antes Bueno, pues se no venden era. mucho en California, déjame decirte, sin coche. Muchos, sí, sobre todo los Muchísimo. californianos. Sí. Los europeos no. No, lo no. Pocos vinos europeos son de rosca, pero para el gusto de los colores, yo no me bebo un vino que la tapa no No, tiene. de Mira, yo hecho, decía sea eso de y he corcho. probado para Yulisa. No sigo prefiriendo, yo prefiero mi Pero corcho. de hecho es así. Pero yo he probado par sin corcho y mira, Para bien. mí los vinos de Bien. rosca son para cocinar. Sí, No, ciertamente. no, eso no es Tiene, así. No, pero es no sé, pero se percepción. vende Es mucho percepción. mejor el del corcho. Y la costumbre. Además que hay un elemento ritual también, de tú, Ah, de claro. tú sacar el Cochar, corcho, ¿no? claro. Ese dejar que- sonido. Sí, eso es así. Otra industria que está afectada por un cambio en los patrones de consumo es una deportiva en este caso, el golf. Aparentemente, nuestra generación, mi generación, definitivamente juega menos golf y tiene menos interés en el golf como deporte que la generación que le precedió. Eso ha hecho que las ventas de equipos de golf, la apertura de nuevos campos y nuevos clubes, por lo menos en los Estados Unidos, haya sufrido un declive en los últimos 5 años, atribuible al hecho de que eso se ve aparentemente como un deporte de dinosaurios o de señores mayores y no, así mismo lo decía el informe que encontré, y no de nosotros los millennials. Otra industria que está sufriendo mucho es la industria de los restaurantes de comida rápida.
Específicamente hablo de los casos de Applebee's, de los casos de Friday, de comida rápida casual. El hecho de que el millennial piense mucho más en la calidad de los alimentos que consume, en que si es orgánico o no, en que si es enjaulado o no, ha hecho que muchas personas se decanten por la cocina en el hogar. Y así como han decrecido el consumo en restaurantes de este tipo, se han incrementado las suscripciones a servicios que permitan a los millennials cocinar en casa, como recetas, cursos de cocina, etcétera. Otra industria que los patrones de consumo del millennial están afectando, interesantemente, es la industria del jabón líquido. Resulta que, y yo estoy en ese grupo, como el jabón líquido viene en un envase plástico y sabemos nosotros todo el tema que hay con el plástico en la tierra, pues muchas personas están pensando, específicamente en la generación millennial, en utilizar jabones de barra, porque los jabones de barra no generan ese pasivo ambiental. Y eso ha hecho que la industria de venta de jabón líquido, específicamente en los Estados Unidos y en Europa, haya experimentado una reducción en la venta de productos al mercado. Entonces, es interesante, obviamente que los mercados y los productos oscilan en función de la demanda, en función de las generaciones, pero lo cierto es que los cambios de patrones de consumo tienen un impacto fuerte, señores, en la forma en que muchas industrias se desarrollan. Una que ha sufrido un crecimiento espectacular, y obvio que no es nada más por los millennials, sino por todo el mundo, es la industria de los teléfonos móviles, que ha sufrido todos los años los números siguen creciendo. De hecho, Huawei este año me sorprendió muchísimo ver, a pesar de lo que está ocurriendo con el tema norteamericano y este acuerdo que no acaba de llegar, incrementó las ventas de equipos móviles y los ingresos que eso le generó en un 23%, incluso en el medio de esta afectación comercial que hay entre los dos países. Entonces, uno tiene hábitos de consumo distintos. Yo creo que nuestra generación piensa mucho más en la sostenibilidad y eso es algo positivo. Yo creo que nos hemos dado cuenta que si los jóvenes fuera de los Estados Unidos y de Europa consumen al ritmo que consumen los americanos, necesitaríamos probablemente 3 planetas Tierra para poder satisfacer la necesidad de recursos naturales. Y esos son cambios necesarios que tienen que darse, el que pensemos de manera un poquito más sostenible, incluso con el cepillo de dientes. En mi caso, por ejemplo, que yo sé que es un aporte pírrico y mínimo, pero mi esposa me dijo el otro día, oye, ¿y por qué no exploramos algo que sea un poquito más sostenible? ¿Cómo qué? Unos cepillos de dientes de bambú. Sí. Sí, yo compré en Amazon un grupo y eso es lo que estoy usando en casa ahora. Claro, yo sé que eso no es una solución para toda la sociedad porque son caros. Pero es que si Si cada uno hiciera su parte, óyeme, el mundo sería muy diferente. Sí, sería muy diferente. Yo siempre apuesto a ese granito que te toca individualmente. Si tú lo aportas y todo el mundo aporta el suyo, hacemos el 100%. Y mira que la industria del reciclaje, que también es una que ha recibido obviamente mucha atención y está en una crisis enorme. Bueno, ustedes sepan eso. Y es una de las industrias que obvio que nosotros los millennials siempre nos hemos preocupado mucho porque arranque, porque ese tema de la sostenibilidad de las generaciones futuras nos importa. Pero desde que China dejó de recibir, al igual que Malasia, al igual que Filipinas, al igual que Vietnam, el plástico chatarra del mundo desarrollado, porque les resulta en términos medioambientales bastante costoso el poder reciclar. Lo que está pasando, que el costo de reciclar plástico, por lo menos en los Estados Unidos ahora mismo, se ha incrementado tanto que hay muchos centros de reciclaje. Vi un caso específico de una entrevista que le hicieron al director de uno en el estado de Arizona, que prefieren simple y sencillamente enterrar el plástico, compactarlo con el resto de la basura en áreas de relleno, que someterlo a reciclaje. ¿Por qué? Porque el costo de tú reciclar una tonelada de plástico oscila a los $300, mientras que el costo de tú simplemente compactarlo y llevarlo a un campo de relleno son 30. Antes, cuando China tuvo el boom en materia de importación de plástico, hablamos desde los años 2000 hasta hace poco, hace 2 años, 1 año que China prohibió la importación, pues muchísimos negocios de plástico estaban teniendo mucho auge. Aquí en República Dominicana yo conocí 2 personas que se dedicaban a eso específicamente, a exportar plástico debidamente separado, botellas, sillas rotas, y eso está cambiando. Entonces, hay muchos retos, el tema del reciclaje y de la sostenibilidad obviamente que es uno de ellos, ese es uno de los temas principales de los millennials. Y el último, que yo creo que aplica más al millennial del mundo desarrollado que al millennial que vive en la clase media en peligro dominicana y del mundo en desarrollo, es el tema de la tenencia de vivienda. Y con esto cierro. La compra y venta de vivienda, que se ha visto siempre, por lo menos mi padre así me educaron, pues como uno de los
anclas principales de la vida productiva de cualquier ser humano, han bajado mucho en los Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque el compromiso financiero que supone, al juicio de lo que han estudiado este mercado, para las generaciones más jóvenes, una vivienda, simplemente ellos entienden que no vale la pena. Se ha incrementado mucho el alquiler, se ha reducido mucho la compra de vivienda, y eso es algo que yo digo que es más para el mercado norteamericano que el nuestro, porque aquí, lamentablemente, donde tenemos una situación en la que siempre pensamos que mañana podría venir una crisis económica o podrían cambiar los indicadores de nuestra calidad de vida, uno prefiere tenerlo seguro y tener su techo. Es un factor de seguridad. Claro, es un factor de seguridad. O sea, el dominicano no piensa así. Yo me acuerdo que yo vi cuando estuve una noche en Chiang Mai, en Tailandia, en un graffiti en una pared que decía: yo prefiero tener mi pasaporte lleno de estampas que tener una casa con muchos artículos bonitos. Y yo decía, mira, está bien, pero yo quiero las dos cosas. O sea, yo quiero tener mi casa paga y tener mi pasaporte con mucha estampa. Yo creo que una cosa tú no tienes que... Se No, parece a no un hay por amigo, qué elegir entre una y otra. un amigo francés Sí. que decía, ustedes los dominicanos les gusta tener autos nuevos, mi auto es viejo, pero yo viajo mucho. O sea, es una preferencia, Una pero cuestión tiene de sentido, porque un vehículo tú lo sacas de la agencia y ya al minuto no vale lo que tú pagaste por él. Se pueden preferir las tres cosas. También. Se pueden preferir un poquito de todo, señores. No hay que excluir una cosa con la otra. Ahora, lo cierto es que lo que nosotros hacemos, las decisiones que nosotros tomamos, los productos que consumimos, señores, matan o hacen que se desarrollen muchas industrias. Quizás las que nosotros conocemos hoy como industrias de vanguardia, mañana no lo sean, pero eso es el desarrollo. Así es. Eso es el desarrollo. Francis.